Una vez más darles la bienvenida a todos, hermanos amados, hermanas, un privilegio siempre. Mi nombre es William Osmar Chamagua, darle la bienvenida a todos nuestros hermanos y hermanas también que a través de la transmisión en las redes sociales van a unirse a nosotros. Sean todos más que bienvenidos alrededor del mundo. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Stafford, a unas 40 millas al sur de la capital de los Estados Unidos, Washington, D.C., y el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, hermanos y hermanas amadas, es el pecado oculto y sus consecuencias. Quiero comenzar diciéndoles que un error no necesariamente es un pecado, pero un pecado sí es un error siempre. Amén. Un error no necesariamente es un pecado, pero un pecado sí es siempre un error. Amén. Un error puede ser una equivocación. Es decir, me dijeron que llegara a las 2 de la tarde y yo llegué a las 11 de la mañana. Es una equivocación. Me dijeron que llegara a las 3 de la tarde y yo llegué a las 10 de la noche. Por equivocación, escuché mal el horario, etcétera. No, eso es un error, pero no es pecado. Amén. La palabra de Dios me dice que no debo de cometer fornicación y practico fornicación, eso es pecado. Me dice no robarás y robo, eso es pecado, eso no es un error, eso es pecado. Me dice no matarás, la palabra de Dios, y mato, eso es pecado. Amén. Me dice la palabra no desearás la mujer de tu prójimo y me paso deseando la mujer de los demás, eso es pecado, eso no es error. Estamos entendiendo la diferencia. Amén. En el libro de los Gálatas, en el capítulo 5, no vayan ahí, vayan mejor al libro de los Salmos conmigo, al Salmo 32. Pero en el libro de los Gálatas, en el capítulo 5 y el versículo 13, la palabra de Dios nos dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Amén. A libertad fuisteis llamados. Y cuando estamos hablando de libertad, estamos hablando de libertad, pero no podemos ser libres si estamos encadenados. No podemos ser libres si estamos amarrados. Ahora, nos dice la Escritura ahí en el libro de Gálatas, en el capítulo 5 y el verso 13, no uséis la libertad como pretexto para la carne. Es decir, el hecho que has sido llamado a libertad en el Señor no te da el permiso, no te da la licencia de que utilices esa libertad que te da el Evangelio para hacer lo que te da la gana. Amén. Y para pecar como te dé la gana o para darle rienda suelta a los deseos de tu carne. Sino más bien dice la palabra del Señor que debemos de usar la libertad para servirnos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple y es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amén. El pecado oculto es en realidad, porque vamos a hablar hoy sobre el pecado oculto y las consecuencias. Amén. ¿Qué es un pecado oculto? Es decir, la expresión misma lo explica, ¿no? Y lo dice, el pecado oculto es aquella transgresión a los mandamientos de Dios. Amén. Aquella transgresión a los mandamientos de Dios que es desconocida por los demás, pero que es conocida por la persona que lo practica. Amén. Muchas veces nosotros estamos pecando de forma oculta. Creemos que nadie más lo sabe y en efecto quizás nadie más lo sepa, pero el Señor lo sabe. Amén. Ahora, el pecado oculto afecta y lastima nuestra vida en su integridad total. Amén. Vamos a tocar este tema el día de hoy, no para lastimar a nadie, no para condenar a nadie, no para señalar a nadie, sino más bien para que consideremos las consecuencias del pecado. Amén. Es posible que temporalmente usted disfrute el placer que le causa ese pecado oculto. Amén. Es posible que temporalmente lo practique, pero tenga usted por seguro que tarde o temprano su pecado va a salir a la luz y después va a sufrir mucho dolor. Después va a sufrir mucha vergüenza y después se va a pegar con un martillo en la cabeza y va a decir por qué lo hice. Y la palabra del Señor nos habla de evitar esas cosas. Amén. Porque el pecado oculto afecta y lastima nuestra integridad, la integridad de vida. Nos afecta nuestro testimonio. El pecado oculto nos roba la paz. Ninguna persona
que esté practicando el pecado en la oscuridad lo disfruta, porque su conciencia lo acusa de una manera permanente. Si usted está practicando pecado oculto, su conciencia lo acusa de una manera permanente, porque todos sabemos cuando estamos haciendo algo que ofende a Dios. Amén. El pecado oculto nos quita la paz, nos roba la tranquilidad y nos agobia en extremo, porque en el fondo nosotros sabemos que tarde o temprano vamos a pagar el precio de nuestra iniquidad. Y muchas veces el precio es más alto de lo que nosotros nos gustaría creer. Les dije que abrieran sus Biblias en el Salmo 32, pero antes de ahí quiero invitarlos a venir conmigo a la epístola de Santiago. Amén, a la epístola de Santiago. Me dicen amén cuando encuentren Santiago capítulo 1. Y vamos a leer ahí en Santiago capítulo 1. Vamos a leer ahí a partir del versículo número 9. Me dicen amén. Santiago capítulo 1, vamos a leer a partir del versículo 9. Y vean ustedes lo que dice la palabra del Señor. Es bien interesante que prestemos atención a esto, porque todo lo que ha sido escrito para nuestra enseñanza. La voluntad del Señor es que nosotros seamos libres. La voluntad del Señor es que ningún alma perezca, pero que todos procedamos al arrepentimiento y al pleno conocimiento de la verdad. Absolutamente nadie va a tirarle aquí la piedra a nadie, porque el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Pero es importante que todos corrijamos nuestro mal andar. Capítulo 1, epístola de Santiago, versículo 9 en adelante, nos dice la palabra del Señor en el todopoderoso nombre de Jesús. Amén. Estamos ahí, ¿verdad? Vea lo que dice ahí, o escuche lo que dice ahí. Dice, el hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación. Y agrega, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus empresas. Amén. Saltemos al número 18, al versículo 18. Él, es decir, hablando de Dios, Él o Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra, vea usted que dice ahí, por la palabra de verdad. La verdad nunca transita en la oscuridad. La verdad nunca transita en lo oculto. La verdad siempre transita en la luz y a los ojos de todos. Entonces, Dios de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Y vea lo que dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Es decir, Él no nos hizo a ninguno de nosotros para que vivamos en la oscuridad. No nos creó a ninguno de nosotros para que vivamos en pecado. No nos creó a ninguno de nosotros para que nos andemos escondiendo de los demás. Amén. Y dice la palabra, por esto, verso 19, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para, ¿qué dice ahí? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y aquí viene el consejo bíblico. Porque, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia es todo pecado. Y el pecado es toda injusticia. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Abundancia de malicia. Vea lo que dice ahí. Recibid con mansedumbre la palabra implantada. Esta palabra que el Señor a través de mi persona les está entregando el día de hoy, debemos de recibirla con mansedumbre. Esta no es mi palabra.
Yo simplemente en estos momentos estoy siendo un vaso para que esta palabra llegue a ustedes. Y la responsabilidad de cada uno de ustedes es recibir esta palabra con mansedumbre. Es decir, si esta palabra está hablando a su corazón porque usted está practicando algún pecado o tipo de pecado oculto en la oscuridad, es importante que reciba esta amonestación el día de hoy, porque es para usted. Amén. Nunca nada pasa por casualidad. Entonces, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual, vea lo que dice ahí, puede salvar vuestras almas. Y agrega, verso 22, pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Es decir, si ustedes están practicando, alguno de ustedes está practicando un pecado oculto, sed oidores quiere decir que va a llevar esto a la práctica. ¿Y qué es lo que va a llegar a la práctica? Va a parar de estar en pecado. Va a parar de estar engañándose a usted mismo, porque a nadie más está engañando más que a usted mismo. Amén. Y va a corregir su camino, que es la intención de la palabra. La intención de la palabra no es mandarle al infierno. La intención de la palabra es llamarlo al arrepentimiento para que el camino al reino de Dios se pueda abrir para su alma. ¿Estamos ahí? Amén. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Amén. ¿Están leyendo ahí conmigo? Amén. Luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Ahora vayamos al Salmo 32. Me dicen amén cuando estemos ahí, el Salmo 32. Amén. Recuerden, el pecado es toda aquella transgresión a los mandamientos de Dios. Amén. A los mandamientos de Dios, que es conocida por los demás, desconocida, perdón, por los demás, pero obviamente conocida por la persona que lo está practicando. Estamos hablando del pecado oculto. Amén. Ese pecado tiene el poder de robarnos la paz, porque en cualquier momento se van a dar cuenta de lo que estoy haciendo. En cualquier momento me van a descubrir y se van a dar cuenta que no soy un hombre honesto, que soy un sinvergüenza. En cualquier momento me van a descubrir y se dan cuenta que no soy un hombre íntegro, sino un mentiroso. En cualquier momento me van a hallar o me van a ver, o alguien me va a ver allá afuera haciendo algo que no tengo que estar haciendo, y después ¿cómo voy a verle la cara a los hermanos? O ¿cómo voy a verle la cara a mi esposa? O ¿cómo voy a verle la cara a mi marido o a mis hijos? O ¿cómo les voy a decir? ¿Qué explicación les voy a dar? Encontrar muchos ejemplos de pecados ocultos, de personas que practicaron el pecado y ocultaron su pecado. Pero este día no solamente vamos a hablar sobre el tema del pecado, sino también sobre el tema del pecado que es oculto, pero también sobre las consecuencias. Porque cuando nosotros practicamos el pecado y lo ocultamos a los ojos de los demás, eso también nos trae consecuencias, y el potencial de traernos consecuencias graves es muy alto. Y esto, dice la palabra del Señor, os quisiera evitar. Estamos en el Salmo 32. Aquí el Salmo 32 es un salmo de David, escrito por el profeta, por el rey David. Amén, un siervo de Dios, a quien la Biblia llamó el amigo de Dios. Y no llamó el amigo de Dios porque él no fuese humano, porque humanamente David cometió muchos errores. Y David, el rey, experimentó muchas situaciones dolorosas en extrema por causa de su pecado. Por causa de su pecado. El Salmo 32, versículo 1 en adelante, en el nombre del Señor Jesucristo, nos dice lo siguiente: bienaventurado, este es el rey David hablando.
Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Es decir, aquel hombre, aquella mujer cuyo pecado ha sido perdonado es bienaventurado. Ahora, eso es verdad, pero lo opuesto también es verdad. Que aquel hombre o aquella mujer cuyo pecado no ha sido perdonada no es bienaventurado. Amén. Transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová, mire qué cosa más bonita es. Bienaventurado es aquel hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Ahora, ¿me culpará a mí el Señor de iniquidad? ¿Lo culpará a usted? ¿En qué lugar estamos en estos momentos? Aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad es bienaventurado. Y dice la Escritura, y en cuyo espíritu no hay engaño. No hay engaño. La persona, en otras palabras, una persona que está practicando cualquier tipo de pecado oculto, en esa persona hay engaño. Y no necesariamente porque miente, pero estar ocultando algo también es estar mintiendo. Verso 3. Vea las consecuencias de lo que pasa cuando una persona escoge vivir en pecado. Verso 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día. Es decir, hay una intranquilidad. No hay paz cuando una persona está viviendo en pecado. No hay paz, hay estrés, hay angustia. Y obviamente si hay estrés, si hay angustia, hay dolor, hay tristeza, todos esos son factores que generan enfermedades. Porque su conciencia de una manera permanente está pum, 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 acusándole. Y nadie que esté de una forma permanente siendo acusado puede vivir una larga vida. Tarde o temprano eso va a reventar. Y va a reventar con consecuencias negativas para su vida. Mientras callé, es decir, mientras busqué la manera de mantener mi pecado en la oscuridad, mientras busqué la manera de mantener el pecado oculto, mientras busqué la manera de evitar que los demás se dieran cuenta de lo sinvergüenza que realmente yo soy, mientras busqué hacer las cosas de una forma que nadie se diera cuenta y aparentar ser alguien que yo no soy, dice la palabra, mientras callé, se envejecieron mis huesos. ¿Se ha fijado cómo muchas veces hay gente que envejece rápidamente? A veces hay gente de 40 años y usted lo ve y fue compañero de escuela, pues, o sea, fue compañero en primer grado con usted y de repente a los 40 años de edad se encuentran en el camino y lo ve y dice, ¿y por qué estás tan viejito? ¿Y qué te pasó? El pecado envejece a la gente. Porque el pecado es causante de enfermedades. No crea usted que solamente el COVID es causante de enfermedad. El pecado es causante de enfermedad. Y dice la palabra, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche, verso 4, se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Están leyendo ahí? Amén. Mientras callé, mientras busqué la manera de ocultarlo, mientras busqué ocultar aquello de tal manera que nadie se diera cuenta de lo que yo estaba haciendo, se envejecieron mis huesos y en mi gemir todo el día. De día y de noche se agravó sobre mí tu mano, la mano de Dios, porque la mano de Dios no nos deja libre. La gente que conoce a Dios y practica el pecado no es libre. Y están en pecado y no disfrutan el pecado porque su conciencia les está recordando que están básicamente quebrantando la ley de Dios. La palabra nos enseña que David cometió
varios errores. El rey David ciertamente cometió pecados en su caminar con el Señor. Les decía que un pecado es un error, pero un error no necesariamente es un pecado. Por orgullo, para darles a ustedes algunos ejemplos, por orgullo, siendo rey David, mandó a censar al pueblo sin el permiso del Señor. Y a raíz de ese censo que el rey David ordenó, decenas de miles de israelitas terminaron perdiendo su vida. El rey David, en el camino de su vida, cometió también el error que fue también pecado de no corregir a uno de sus hijos de nombre Amón. Porque el rey David tuvo muchas concubinas y muchas mujeres y muchos hijos con muchas mujeres también. Y Amón fue uno de ellos. ¿Y saben ustedes qué hizo este hijo de David llamado Amón? Un día violó a una de sus hermanas de nombre Tamar. ¿Y sabe qué hizo David? Nada, se hizo el loco, se hizo el desentendido. Pecado. El pecado es una ofensa en contra del Señor. Amén. David tampoco corrigió a un hijo de él de nombre Absalón. ¿Sabe lo que hizo Absalón? Uno de los hijos de David asesinó a otro de sus hermanos, a otro de los hijos de David. ¿Y sabe qué hizo David? Nada, se hizo el loco. Ofendió también al Señor, ofendió también al Señor. Amén. Y sabe, por una de las cosas que aparte de que mató con una piedra al gigante Goliat, David, ¿sabe por qué también es famoso David? Porque cometió adulterio con una mujer llamada Betsabé, la que más adelante se convirtió en la mamá de Salomón. Y no solamente cometió adulterio, sino también cometió un asesinato. Porque mandó a matar al marido de ella para quedarse con la mujer. Todos esos son errores y también son pecados. Entonces, ¿y qué es lo que David trató de hacer en todos esos pecados que él cometió? Él trató de mantenerlos en secreto. Trató de mantenerlos en lo oculto. David pecó de orgullo, pecó de negligencia, pecó de inmoralidad sexual, pecó por tratar de engañar, pecó al cometer homicidios. Por más que él quiso ocultar su relación con Betsabé, que lo terminó llevando al homicidio, David no pudo ocultar eso por siempre. Ahora, el problema con el pecado es que comienza con un pensamiento, comienza con una tentación. Y el problema más grande es que todos sabemos cómo comienza el pecado, pero nadie sabe cómo va a terminar. Yo crecí escuchando muchas expresiones y nuestra gente dice, por ejemplo, cosas, están hablando de refranes y están hablando de expresiones siempre. Y unas expresiones que siempre escuché es, tener cuidado y no te vayas a meter en una camisa de 11 varas. No te vayas a meter en una camisa de 11 varas. Cuando nosotros no prestamos atención y muchas veces caemos en tentación y nos dejamos llevar por esas tentaciones, muchas veces ignoramos que nos estamos metiendo en camisas de 11 varas. Yo les he contado la historia a ustedes de uno de mis tíos paternos, hermano de mi padre, asesinado a machetazos cuando yo tenía 4 años de edad. Él tenía 24 años de edad y lo asesinó un hombre de nombre Esteban a machetazos. ¿Y sabe por qué lo asesinó a machetazos? Porque mi tío Mariano Chamagua era un mujeriego. Si es verdad o es mentira, yo no lo sé. Pero el asunto es que al asesino le fueron a decir que se había metido con la mujer de él.
El pecado tiene consecuencias. Y muchas veces el precio o las consecuencias de nuestro pecado va más allá de lo que jamás nos imaginamos. Yo crecí visitando todos los años la tumba del tío Mariano. Y hasta el día de hoy esa experiencia la tengo grabada en mi mente. Porque el pecado tiene consecuencias. Y muchas veces, al igual que David, nosotros pecamos de orgullosos, de arrogantes, de negligentes. Porque pensamos que nadie se va a dar cuenta. O porque pensamos que todo está bajo control. O porque pensamos que no va a pasar nada. Todo tiene consecuencias y toda acción tiene siempre una reacción. Muchos de estos pecados terminan para muchas personas en suicidio. Muchos de estos pecados ocultos terminan en divorcios, terminan en vidas amargadas, en vidas llenas de resentimiento, en vidas llenas de muchas lágrimas, de mucho dolor, de mucha muerte. Y de ahí la importancia del llamado de la palabra de Dios a que nosotros seamos obedientes. La importancia a que prestemos atención al llamado que la Escritura nos hace a la santidad. Cuando nos recuerda que sin santidad nadie verá al Señor. Ese es un grito, ese es un llamado, eso es una alarma a mantenernos viendo al invisible. Dice la Escritura, puestos los ojos en Jesús. Todos los días vamos a ser expuestos a... Pero recuerde que esa tentación lo va a llevar por un camino con el cual más adelante usted va a desear nunca haber encontrado. Porque el pecado tiene la capacidad y el potencial de destruirnos. Es por eso que de una manera permanente nos encontramos con personas que en muchas ocasiones luchan con situaciones y luchan con pecados ocultos. Gente que parece ser la más honesta, resulta ser la más sinvergüenza. Gente que parece ser decente, resulta que roban a lo descarado. Abortos en la iglesia, abuso sexual en la iglesia, infidelidad conyugal en la iglesia, relaciones prematrimoniales en la iglesia, odios y pleitos y todo tipo de diferencias en la iglesia. No estamos hablando del mundo, en el mundo ya sabemos que estas cosas se practican todos los días. Estamos hablando de la iglesia, alguien puede decir amén. Mire, aunque parezca mentira, muchas veces en la iglesia hay gente practicando el ocultismo. Hay gente visitando a gente que le lea las manos, a gente que le tire las cartas, a gente visitando lugares en donde están buscando hablar con los muertos. En la iglesia. Y estoy hablando obviamente de la iglesia a nivel mundial. Encubiertos, pretendiendo ser cosas que no son. Todo eso, amados hermanos, tiene consecuencias. Amén. Ahora, ¿sabe usted cuál es la consecuencia del pecado oculto? Y del pecado en general, en una palabra, el fracaso. Vengan conmigo al libro de Proverbios, capítulo 28, Proverbios número 28. Amén. Y me dicen amén cuando lo encuentren. Y vea lo que el libro de Proverbios 28, en el versículo 13 nos dice. Me dicen amén cuando estemos ahí. Estas son las consecuencias del pecado. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Cuántas veces nosotros nos pasamos pidiéndole al Señor que nos dé bendición? ¿Alguien acá le ha pedido al Señor que le dé bendición? ¿Cuántas veces no le pedimos, Señor, hazme prosperar en mi trabajo? Señor, protege a mis hijos. Señor, prospera a mi familia. Señor, permíteme poder comprarme una casita. Señor, regálame un carrito nuevo. ¿Cuántas veces le hemos pedido al Señor bendición?
Pero vea lo que dice la palabra, vea lo que dice la palabra. El que encubre su pecado no prosperará. Es decir, no importa lo que usted haga, si usted está encubriendo su pecado, usted no va a prosperar. Más el que los confiesa, hay dos puntos en eso. Primero es confesarlo y segundo es apartarse. No puede usted y no debe usted confesar su pecado y seguir practicando el pecado. Confesar y apartarse. ¿Confesar a quién? ¿A la iglesia? No, si usted quiere lo puede hacer, pero está hablando a Dios. Señor, sé que estoy en pecado. Arrepentimiento está hablando la palabra acá. Pero está hablando también de que nos apartemos de estas cosas. Entonces, verso 13 de nuevo. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Están leyendo ahí conmigo. Amén. El que encubre sus pecados no prosperará. La consecuencia del pecado es la falta de prosperidad. ¿Y qué significa falta de prosperidad? Que la persona va a vivir angustiada, que la persona va a vivir emproblemada, va a tener problemas emocionales, va a tener problemas mentales, va a tener problemas espirituales, va a padecer enfermedades físicas. Dice en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo que muchas personas creyentes han muerto antes de tiempo precisamente por practicar pecados ocultos, precisamente por creer que nadie se va a dar cuenta, precisamente por querer guardar apariencias que para nada aprovechan absolutamente a nadie. Si hay una verdad contundente en las Escrituras, es que un ser humano con una vida llena de desobediencia a Dios jamás va a experimentar la bendición o la prosperidad que ofrece el Señor. Jamás puede temporalmente experimentar prosperidad. Porque algunas personas pueden decir, a mí me va mejor hoy que lo que me iba cuando yo estaba en la iglesia. Eso es aparente. Eso es aparente. Hoy yo gano más dinero que cuando estaba en la iglesia. Por supuesto, pero ya se fijó cómo está ganando ese dinero. A lo mejor está estafando a la gente. A lo mejor está engañando a la gente. A lo mejor le está mintiendo a la gente. A lo mejor está pretendiendo ser alguien o hacer algo que usted no es. ¿Y sabe qué? Eventualmente eso le va a traer consecuencias. Tarde o temprano le va a traer consecuencias porque la palabra del Señor no miente. Amén. Entonces, una persona que vive en desobediencia, la palabra de Dios dice, no va a tener prosperidad. No va a tener prosperidad. Puede aparentemente tener una prosperidad temporal, pero tarde o temprano van a aparecer las consecuencias de ese pecado. Posiblemente tenga algunos logros materiales la persona, pero la prosperidad de Dios es integral. Y cuando estamos hablando de integral, no es que solamente soy próspero en dinero. Tengo un montón de dinero en mi cuenta de banco. Eso no, la prosperidad de Dios es integral. No solamente tiene que ver con lo material, tiene que ver con que yo experimente la paz de Dios. Tiene que ver con que mi espíritu esté en paz, esté feliz, esté lleno de gozo, esté libre. Tiene que ver con que esté libre de enfermedades, tiene que ver con tener libertad mental, libertad emocional, libertad espiritual, libertad financiera, libertad de todas las cosas, porque la prosperidad de Dios una vez más es integral. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Diga esa palabra integral, amén. Entonces, en la palabra de Dios, nosotros si la estudiamos podemos encontrarnos, amén, con el resultado de lo que causó el pecado en la vida de David. Vamos al Salmo, vengan conmigo al Salmo 51, amén. Estábamos en el Salmo 32, vengan ahí al Salmo 51 y vea lo que dice la palabra del Señor. Me dicen amén cuando lo tengan. Amén. Cuando una persona es desobediente a el Señor, a sus leyes, algo que sucede es que la salud espiritual de la persona que quebranta la ley de Dios es afectada.
nosotros hemos experimentado el gozo de la salvación. Y ustedes saben lo que sucede cuando nosotros le fallamos a Dios. El espíritu de nosotros se calla, se seca, ¿sí o no? Es como que se muere, el espíritu de Dios no se muere, pero en nosotros se muere, es decir, se aleja. Porque el espíritu de Dios no puede estar en una vida en donde hay pecado. Dice el Salmo 51, versos 11 y 12. Este de nuevo es el rey David, Salmo de David. David gimiendo y orándole a Dios le dice, no me eches de delante de ti. Porque cuando una persona que conoce a Dios cae en pecado, lo primero que Dios hace es echar a esa persona. Una forma tal vez un poquito más grotesca de expresarlo es vomitar a esa persona de su presencia. Y el rey David, arrepentido porque está adolorido, está separado de Dios, le dice al Señor, no me eches de delante de ti. Y con lágrimas en los ojos, porque está arrepentido, le dice, y no me quites de mí tu Santo Espíritu. Uno de los tormentos más terribles en el infierno es que en el infierno no existe, no está la presencia del Espíritu de Dios. Y cuando aquellos que hemos experimentado la presencia del Espíritu del Señor nos encontramos por causa de un pecado oculto, sin experimentar la presencia del Espíritu del Señor, eso causa angustia. Y lleno de angustia, David le dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme, porque cuando estamos practicando el pecado, el Espíritu de Dios se separa de nosotros. Se separa, es decir, nosotros mismos lo expulsamos, nosotros mismos lo sacamos, aunque sigamos pretendiendo delante de los hombres. Por eso dice en Gálatas el apóstol, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Lo mismo que el hombre siembra, eso es lo mismo que va a cosechar. A mí me sorprende la cantidad de gente evangélica aquí en los Estados Unidos, y estoy hablando de gente latinoamericana como nosotros, que ciegamente apoyan al actual presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Yo entiendo que hay muchas cosas que como cristianos nosotros somos llamados a hacer. Por ejemplo, somos llamados a no odiar, somos llamados a no condenar, somos llamados a no señalar, pero también somos llamados a hablar verdad. Y yo, bajo esas condiciones, no puedo pretender en ningún momento que Donald Trump es el mejor presidente que los Estados Unidos ha tenido. Es decir, yo sé que él apoya a Israel, yo sé que él ha buscado libertad de la religión y ha buscado hacer muchas cosas, cambiar muchas cosas aquí en los Estados Unidos que desde el punto de vista bíblico están incorrectos. Como por ejemplo, desde el punto de vista bíblico, el matrimonio entre hombre y mujer es incorrecto. La palabra de Dios lo llama abominación. Entonces, Donald Trump está en contra de eso, pero yo también entiendo que Donald Trump está en contra de eso, no porque él crea eso, sino porque él necesita los votos de la gente que está en contra de eso. Me explico, y ahí hay una diferencia. Entonces, ¿creo yo que Donald Trump es un hombre santo? No. No. ¿Creo yo que Donald Trump es un hombre mentiroso? Sí. ¿He sido puesto yo para juzgarlo a él? No. Como Donald Trump no es un hombre santo, ¿los demócratas sí? No, tampoco. Los políticos en términos generales no son gente temerosa de Dios. Eso nosotros lo tenemos que tener claro. Amén. Y sabe que si algo tal vez sea de aplaudirle a Donald Trump, es que este hombre practica su pecado a la luz de los ojos de todo el mundo.
no se anda ocultando de nadie. En eso sí lo admiro, mira. Él no se anda ocultando. Para mentir, él dice lo que le dé la gana y qué. Ahí salen y dicen eso es mentira, pero a él le da igual. Es decir, él miente a la luz de todo, dice vulgaridades a la luz de todo y ¿qué? Yo creo que toda persona con un dedo de frente o con 4 dedos de frente debe de entender que Donald Trump no es un hombre cristiano. ¿Estamos de acuerdo en eso? No es un hombre cristiano. Ahora, el problema está con aquellos que decimos ser cristianos y hacemos esas cosas. Con aquellos que decimos ser cristianos y somos mentirosos. Aquellos que decimos ser cristianos y somos vulgares. Aquellos que decimos ser cristianos y nos acostamos con prostitutas. Aquellos que decimos ser cristianos y somos homosexuales. Aquellos que decimos ser cristianos y estamos de acuerdo con el aborto. Aquellos que decimos ser cristianos y no cumplimos y no obedecemos a los mandamientos del Señor. Ahí es donde está el problema. Ahora, eso no quiere decir que a una persona como Donald Trump eventualmente no lo va a juzgar el Señor. El Señor lo va a juzgar, al igual que va a juzgar a todo mundo sobre la faz de la tierra que ha vivido y que vivió en el pasado, que vive en el presente y que vive en el futuro. El hecho que una persona diga yo soy ateo y no creo en Dios no quiere decir que el día de mañana en el juicio de Dios no se va a enfrentar al juicio de Dios porque va a ser juzgado. Carlos Darwin, que fue quien en el siglo XIX escribió la teoría de, ¿cómo se llama la teoría de Carlos Darwin? La teoría de la evolución. Carlos Darwin fue un hombre ateo, no creyó en Dios. Y él es el que dijo que y enseñó que nosotros los seres humanos provenimos de los monos. Mire, Carlos Darwin ya no existe en este mundo. Pero yo le aseguro que si Carlos Darwin o Charles Darwin pudiera regresar a este mundo, regresaría siendo un hombre convertido. Regresaría siendo un hombre convertido. Y le diría a todo el mundo que ese libro, la teoría de la evolución que él escribió, estaba 100% equivocada. Pero le aseguro algo más, que aunque Carlos Darwin regresara y le dijera a todo el mundo que esa teoría de la evolución está equivocada, aún así serían más los que no creerían que los que creerían. ¿Por qué? Porque al ser humano le gusta por naturaleza llevarle la contraria a Dios. Porque la carne en nosotros es fuerte, por eso es que el apóstol habla y nos llama al consejo y nos dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Y parte del problema que nosotros tenemos es que lo terrenal nunca lo hacemos morir, al contrario, fortalecemos lo terrenal. Y nos ofendemos cuando el Espíritu del Señor nos habla sobre hacer morir lo terrenal en nosotros. Y lo terrenal es lo carnal, lo terrenal es los deseos mundanos, lo terrenal es hacer aquello que yo creo que es lo correcto en mi propia opinión. Siempre estar haciendo lo que creo que es lo correcto en mi propia opinión, eso me va a llevar al infierno. Me va a llevar o nos lleva a perder nuestra salvación. Entonces, cuando David peca y mantiene ese pecado oculto, una de las primeras consecuencias de eso es que la salud espiritual de él se rompe. Su paz se pierde, su tranquilidad desaparece, porque el Espíritu de Dios se aleja de él. Pero no solamente eso, vengan al Salmo 38 conmigo. Y vean lo que le pasa a David por causa del pecado. La salud física de David también se vio afectada por falta de su pecado. ¿Están ahí conmigo? Vea lo que dice David a causa de su pecado. Salmo 38, verso 1 en adelante. Vea lo que dice ahí la palabra del Señor. Jehová, este es David hablando. No me reprendas en tu furor. Es decir, el Señor se enoja cuando nosotros caemos en pecado. Se enoja porque se ofende.
y se ofende porque lo irrespetamos. Lo irrespetamos, lo ofendemos, lo maltratamos. Jehová, no me reprendas en tu furor, y vea lo que dice ahí, ni me castigues en tu ira, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. Nada hay sano en mi carne. Vea las consecuencias del pecado oculto. Físicamente el pecado nos trae enfermedades. Nada hay sano en mi carne. Está hablando de su cuerpo físico que se llenó de enfermedad. Nada hay sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de ¿qué dice ahí? No hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. El pecado le trae enfermedad. Cuando el Señor nos llama a la santidad es porque Él quiere que tengamos vidas sanas. Él quiere que tengamos vidas llenas de gozo, llenas de libertad, llenas de salud. Pero el pecado nos trae enfermedades a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden, mira lo que dice ahí, verso 5, hieden y supuran mis llagas. ¿Sabe qué quiere decir la palabra supurar? Cuando usted tiene una llaga y tiene pus y la aprieta y toda esa pus le sale, de eso está hablando. Y no tenía una llaga porque se había enfermado, él está hablando de las llagas del espíritu por causa del pecado. Hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. Estoy encorvado, estoy humillado en gran manera. El pecado nos encorva porque nos roba la paz, nos envejece porque nos roba la santidad. Y el pecado también nos avergüenza. Nos avergüenza. Cuando el pecado oculto se descubre, y ninguno de nosotros debería de creerse lo suficientemente listo para practicar el pecado en la oscuridad y creer que ese pecado tarde o temprano no va a salir a la luz. Va a salir a la luz. Estoy encorvado. Estas son las consecuencias del pecado oculto. Estoy humillado en gran manera. Ando enlutado todo el día. ¿Ustedes creen que un tipo de vida así vale la pena? La gente generalmente ve a David corriendo con aquella onda en aquel campo en fronte de Goliat y el ejército filisteo, y tú vienes contra mí con lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti con el Espíritu. Así la gente tiene en su imaginación a David. Pero ¿y qué tal esta imagen? ¿Qué tal esta fotografía? Esto es lo que causa el pecado. Cuando hacemos lo que no debemos de hacer, cuando somos desobedientes a la palabra del Señor, cuando nos creemos demasiado listos, cuando creemos que somos más listos que nuestros padres o somos los padres más listos que los hijos, cuando el marido se cree más listo que su mujer o cuando la mujer piensa que su marido es un tonto y que no se va a dar cuenta. Verso 6, estoy encorvado. Estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, busqué mis lomos, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Yo creo que todos nosotros tenemos la imagen de Job, ¿verdad? Cómo se enfermó Job, cómo se llenó de llagas. Pero mire cómo David se está describiendo a él mismo. Miren cómo David se está describiendo a él mismo.
Nada hay sano en mi carne. Es dura la palabra del Señor, ¿verdad, hermano? Es como limón en la llaga, es como mentreolato. Más que todo cuando estamos practicando el pecado. Y esa es la intención de la palabra. Porque para que la llaga se cure hay que echarle limón. Hay que aplicar la medicina directamente a la llaga. Verso 8. Estoy debilitado y molido en gran manera. De nuevo, reitero, estas son las consecuencias del pecado en la vida del ser humano. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción en mi corazón. Era tan grande el dolor que le había causado el pecado a David que gemía. ¿Cómo es eso de gemir? Ya no podía ni siquiera llorar, gemía por tanto dolor. Se veía el espejo y se reclamaba y decía, pero ¿en qué estaba pensando? ¿Cómo es posible que te metiste en esto? ¿Cómo es posible que no te diste cuenta que no debías de haber hecho eso? Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción en mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está acongojado. Me ha dejado mi vigor, es decir, ese jovencito que mató a Goliat había dejado de ser por causa de su pecado. Me ha dejado mi vigor, es decir, se me han ido las fuerzas. No me puedo ni mover, estoy paralítico, mis brazos están débiles. Eso es lo que el pecado en nuestras vidas causa. Por eso el Señor amonesta y dice, el que crea que está fuerte, mire y que no caiga. Y eso de mire es, ten cuidado con el pecado. Ten cuidado con la tentación. Ten cuidado. Porque aquí está el ejemplo de lo que puede pasar si no tienes cuidado. Dice la Escritura, verso 10. Mi corazón está acongojado, me ha dejado mi vigor y aún la luz de mis ojos me falta ya. Imagínense en qué se había convertido David. Todo por querer ocultar su pecado. Todo por pecar y creer que nadie se iba a dar cuenta. Estaba hasta quedando ciego. Verso 11. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga. Mire cómo llama él al pecado, una plaga. ¿Cómo llaman al COVID-19? Plaga. El pecado es una plaga. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Es decir, cuando la misma gente lo ve destruido, lo dejan solo. Cuando la misma gente ve el resultado de los estragos que ha causado el pecado en su vida, lo dejan solo. Los que buscan mi vida arman lazos, y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo
como si fuera sordo, no oigo. Y soy como mudo que no abre la boca. Soy pues como un hombre que no oye y en cuya boca no hay reprensiones. Porque en ti, oh Jehová, he esperado. Tú responderás, Jehová, Dios mío. Dije, no se alegren de mí cuando mi pie resbale. No se engrandezcan sobre mí. Pero yo estoy a punto de caer y mi dolor está delante de mí continuamente. Por tanto, aquí viene lo que hay que hacer. Eso es el resultado del pecado al mantenerlo oculto. Pero aquí viene el llamado al arrepentimiento. Por tanto, confesaré mi maldad y me contristaré por mi pecado, porque mis enemigos están vivos y fuertes y se han aumentado los que me aborrecen sin causa. Los que pagan mal por bien me son contrarios por seguir yo lo bueno. No me desampares, oh Jehová, Dios mío, no te alejes de mí. Apresúrate a ayudarme, oh Señor de mi salvación. Quiero decirles, hermanos, una palabra en la cual no muchas veces nosotros pensamos cuando caemos en pecado. Y es que el pecado oculto facilita la acción demoníaca en su vida, en la vida de aquel que decide practicar el pecado oculto. Cuando usted practica el pecado oculto, fortalece los demonios a su alrededor y le abre las puertas al infierno. Por eso es que muchas enfermedades aparecen, aunque no todas las enfermedades tienen su origen en el pecado de una persona. Pero sin duda, el Señor quiere el bienestar de sus hijos. Por eso es que Proverbio 3, versos 1 y verso 2 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nos aumentarán largura de días y de años, ¿cuándo? Cuando guardemos los mandamientos del Señor. Pero ¿qué nos va a pasar si nosotros quebrantamos los mandamientos del Señor? Se nos van a cortar los días. ¿Y por qué? Porque nos vamos a enfermar. Va a venir todo ataque demoníaco a nuestras vidas. El rey David perdió su salud emocional. El Salmo 38, el verso 4, dice: porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Una persona que practica el pecado pierde su salud emocional, pierde su salud física, pierde su salud mental y pierde su salud, que es el resultado de la comunicación con el Espíritu del Señor. David perdió su paz, llevó una fuerte carga sobre él, que cada vez se hacía más pesada. Por eso es que él decía: se ha agravado sobre mí. Y eso es lo que pasa cuando nosotros escogemos pecar, cuando escogemos mentir. Entonces, cuando nosotros estamos en una condición de quebrantamiento, de rompimiento en nuestra relación con el Señor, nuestra salud se deteriora, nuestras emociones son afectadas, nuestra integridad sufre y experimentamos tristes consecuencias que son el producto del pecado. ¿Cuáles son esas consecuencias del pecado? Abundan en la persona que está en pecado, comienzan a crecer y a abundar los temores y los miedos. ¿Y qué si pasa esto? ¿Y qué si pasa aquello? ¿Y qué si me descubre el marido? ¿Y qué si me descubre la mujer? ¿Y qué si me descubren mis hijos? Aumentan los temores, los miedos. Otra de las consecuencias del pecado oculto es que vivimos con una conciencia intranquila.
No podemos ver a la gente a los ojos. Agachamos la mirada. Sufrimos un desgaste físico y mental. La persona que practica el pecado sufre una inestabilidad emocional. Consigue una ruina espiritual. Entonces, la pregunta es, ¿qué debemos de hacer para alcanzar la victoria sobre el pecado oculto en nuestras vidas y el pecado en general? En el Salmo 51 es fundamental, vea lo que dice ahí, Salmo 51. Es fundamental, como bien lo dice la palabra, Salmo 51 y versículo 3. Es fundamental que la persona que ha caído en pecado haga esto. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Ese es el primer paso, reconocer nuestras rebeliones. Reconocer significa conocer al ver. Reconocer significa observar, tener cuidado, discernir. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos a discernir y a reconocer esas cosas. Y cuando nosotros entramos de la presencia de nuestro Señor, nuestro corazón queda expuesto para que Él lo examine. Amén. Es por eso que debemos de orar siempre con un corazón contrito y humillado. El Salmo 51:4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Debemos reconocer la rectitud de nuestro Señor. Amén. El siguiente paso, como lo dice ahí el versículo 4 de Salmos y el Proverbio 28:13, es, aparte de reconocer el pecado en nuestras vidas, es desechar el pecado en nuestras vidas. Yo no puedo reconocerlo y seguirlo practicando. Yo no puedo reconocerlo delante del Señor y seguir viviendo en ese pecado. Tengo que terminar con ese pecado. Amén. Entonces, ¿qué es lo que el rey David hizo? El rey David le abrió su corazón al Señor. El rey David reconoció su pecado, su injusticia, y pidió misericordia y pidió pureza de Dios. Él puso como propósito en su corazón apartarse de lo malo, apartarse de todo aquello que había estado afectando su vida y su valiosa comunión con el Señor. Es por eso que es importante que nosotros también reconozcamos que no solamente necesitamos del Señor, sino algunas veces necesitamos de la ayuda de los demás. La palabra de Dios dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo, todos aquellos que pidieren será hecho. Algunas veces el pecado es tan grande en nuestras vidas, la vergüenza interna es tan grande que no sabemos qué hacer. Oiga, podemos encontrar a alguien verdaderamente íntegro, a un verdadero amigo que nos ayude a llevar esas cargas también delante del Señor. Es importante que confiemos en el Señor. Cualquiera de nosotros en cualquier momento puede encontrarse en un momento difícil, en un momento complicado, pero es importante que nosotros estemos dispuestos a presentar siempre nuestro corazón al Señor. Es importante que nosotros estemos dispuestos siempre a reconocer. Amén. Y es importante, hermanos, hermanas, que no seamos altivos, que no seamos altaneros y que seamos misericordiosos también. Porque puede ser que hoy es aquella persona la que está en pecado, pero el día de mañana puedo ser yo. Y es por eso que hoy que aquella persona está en pecado, yo debo de practicar la misericordia, para que el día de mañana, si el Señor no lo permite, soy yo, aquellos también practiquen misericordia para conmigo. Entonces, el que crea que está fuerte, mire y que no caiga. Entonces, esta palabra es para exhortarnos, es para darnos una voz de alerta, es para decirnos que debemos de tener cuidado porque hay luces amarillas y hay luces rojas en el camino. No todas las luces son verdes. Entonces, prestemos atención cada paso que damos, cada cosa que hagamos.
el pecado y sus consecuencias son terribles y son duras. Y en ninguna parte de las Escrituras la palabra del Señor aconseja. Entonces, para terminar, si alguno de ustedes está en pecado y lo está manteniendo oculto, mi consejo es que lo antes posible vaya y confiéseselo al Señor. Busque el perdón del Señor y pare de hacerlo, porque no hay nada oculto que no haya de ser revelado debajo de los cielos. Y tarde o temprano va a ser revelado. Y es mejor pedir perdón antes que sea demasiado tarde. Amados hermanos, I love you, les amo. El Señor nos bendiga a todos y el Señor bendiga a toda nuestra preciosa gente que también ha estado con nosotros el día de hoy. Amén. Démosle un aplauso al Señor.